La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Créale a Dios. Bueno, de eso vamos a hablar, pero créale a Dios, porque Dios es fiel. Dios es el que hace las cosas. Dios está haciendo todas las cosas buenas. Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno con su vida. Tiene un propósito y un plan. Vamos a la Biblia y quiero contarle algunas cositas. Quiero darle palabra de bendición en esta noche para que crea en el poder de Dios y en lo que Dios va a hacer. Si usted tiene alguna promesa pendiente, si tiene alguna petición pendiente, si hay algo de lo que está esperando, si hay alguna cosa de la que todavía pareciera que Dios nos responde, bueno, espere en la palabra y espere en Dios, porque todo lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Dios no es político, gloria a Dios, menos mal, entonces lo que Él promete lo cumple. Y de la misma manera que lo dice, lo cumple, no cambia el argumento, no pone excusas, no estira tiempo. Lo que Dios dice, Dios lo hace, y en el momento, en la manera apropiada, cuando es el momento apropiado, Dios lo hace. Así que usted prepárese a recibir, porque este año su vida va a ser transformada. Como dije en el final de la administración, de la adoración, cada vez que usted está en la presencia de Dios, cada vez que usted, le decía, como dije en el final de la administración, cada vez que usted entra, se deja llevar y envolverse por la presencia de Dios, entrando en la gloria de Dios, eso genera en su vida transformación. Y la transformación de Dios siempre es para bendición, lo que quiere decir que cada vez que usted está en la presencia de Dios, sale de ahí renovado, bendecido, restaurado. Cada vez que usted se acerca, su vida va cambiando para bien. Mire, hasta se rejuvenece. Es el tratamiento de belleza más barato. Hasta capaz que, escúcheme, hasta rejuvenece a su esposo. Qué sinvergüenza que eso. Rejuvenece a su esposa. ¿Ve que ustedes son una sinvergüenza? ¿Se dan cuenta? No sé, yo no escuché. ¿Se dan cuenta lo que son, no? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Entramos por ahí con la palabra en esta noche. Y que tengo tantas cosas que quisiera contarle, decirle. En medio de todo esto voy a contar un par de testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en estos días, en estos 5 días corridos que tuvimos, donde no sé si usted ha participado de todos, pero espero que haya podido recibir bendición particular y específica. Yo quedé sorprendido por cosas muy puntuales que Dios hizo, por cosas que el domingo pasado, cuando hicimos, ¿cuántos estuvieron el domingo? A ver, levanta la mano quien estuvo el domingo. Y los demás dormilones, vagos dormilones son. Estaba lleno. ¿Por qué? ¿Cómo es que estaba lleno el domingo y hay un montón que no levanta la mano? Me parece que somos más de lo que yo creo. La declaración que hizo el profeta y la oración que hicimos, el acto profético que hicimos el domingo, generó resultados de todo tipo, desde lo físico, lo espiritual, lo material, situaciones de restauración, que, mire, para que yo me sorprenda de la rapidez de lo que Dios hace, crea que Dios va a hacer y Dios va a traer la respuesta de lo que usted está esperando. No existe imposible para Dios. No existe. Directamente no existe. Yo sé que si nosotros nos sentamos a analizar esto un poquito más fríamente y si lo pudiéramos hacer más, tal vez hasta materialmente, va a decir, bueno, pero si yo le pido a Dios que aparezca una montaña en medio de la iglesia ahora, no va a aparecer, entonces es imposible. No. Esos son caprichos ridículos que Dios no tiene por qué conceder. Pero de las situaciones reales que usted pasa, que usted necesita, que usted vive, no existe imposible para Dios. Todo lo que usted le pide, de acuerdo a la voluntad de Dios, todas las cosas que espera y que Dios le quiere dar, todas esas la esperan en este año. Prepárese para un año de bendición, un año de prosperidad, un año de éxito. Prepárese para un año donde va a tener negocios nuevos o ampliar su negocio, donde va a crecer su economía. Prepárese porque va a estar rejuvenecido y renovado. No me mire como bicho. No estoy en campaña política, así que no le quiero vender nada. La única campaña política que nos resta por hacer y que estamos haciendo todavía es hablar de Jesucristo, el único que puede cambiar las vidas. Creo que no quedó ninguno de los tratados que usamos el año pasado para mostrarle, pero esos rojos que eran como una boleta electoral que decía lista 316 y andábamos
Así como lo ve, no se lo voy a pasar uno por uno porque nos vamos mañana, ¿no? Pero acá, de este lado algo dice, no tengo idea de lo que dice de este lado, pero bueno. Acá dice por una vida plena, por una vida abundante, por un futuro mejor, por la familia, por los hijos, porque se puede, porque hay algo mejor. Vote lista 3.16 y ahí en medio dice Juan 3.16 y demás. En Jesucristo usted tiene bendición y Jesucristo puede transformar las vidas. No creemos en los políticos ni creemos en los hombres, sino que el Señor puede transformar a los hombres y hacer nuevos políticos. No ando con el cuento de vaya a predicarle al intendente, al concejal a tal, sino a formar una generación que en los próximos tal vez 20 o 30 o 40 años, muchos no lo veremos algunas cosas, sean los que crezcan y sean los nuevos gobernantes y los nuevos funcionarios que tengan a Cristo en el corazón, y eso también va a pasar. Basta de chamullo, 2 Corintios 4:13. Pero, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este versículo viene hablando de la fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y decía, este texto que está hablando en medio de un discurso de Pablo que está hablando respecto de la vida de fe, está como insertado, metido en medio de toda su conversación. Él toma una palabra del libro de los Salmos, de Salmo 116, para hacer una referencia respecto de la fe, para hablar de cómo funciona la fe, cómo funciona nuestra declaración, de eso le quiero hablar, y cómo funciona el efecto de lo que usted quiere recibir y de lo que Dios puede hacer a través de su vida. Fíjese, y lo que quiero remarcarle en este texto, que no va a ser mucho, no va a ser largo, Dios mediante lo que vamos a compartir, quiero resaltarle estas 5 palabras, que son dos en la punta, pero estas 5 palabras que son la clave de todo el centro. Creí, por lo cual hablé. Vemos en esto una enseñanza para su vida de la que yo quiero simplemente que usted lo empiece a practicar, hacer un cambio en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de pensar. Nosotros tenemos una mala costumbre, nosotros me refiero a los humanos, a los hombres y a los argentinos que somos en eso bastante más bocones que el resto, una mala costumbre. Hablamos por hablar. Acostumbramos simplemente a repetir a veces cosas que escuchamos de otros. Acostumbramos a asegurar cosas que ni siquiera sabemos si son ciertas, pero que otro dice. Aseguramos o hablamos cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar o no. Hablamos de cosas que nos dijeron, que nos contaron, como dice Job. Si usted lee en el libro de Job, cuando él comienza a tener una conversación con Dios y luego de ese tiempo de conversación le dice Job, casi en el final del libro, le dice estas palabras: Ahora, mis ojos te ven, yo te hablaré y tú me responderás. Le había dicho antes, yo de oídas te había oído. ¿Sabe cómo se traduce eso en una forma simple y popular en nuestro léxico? Yo hablaba por boca de ganso. Eso es lo que está diciendo Job. Está diciendo, porque si usted lee los capítulos de Job anteriores a esas palabras, Job se la pasaba hablando de Dios. Y hablaba y hablaba y hablaba, y en un momento también hablaba hasta un poco enojado, pero hablaba de Dios y hablaba, y ahí es donde Dios le para y dice, para un cachito negro, acá no nos estamos entendiendo, vos estás hablando de mí y a vos quién te conoce. Y luego de toda esa conversación, de ese momento donde dice, yo hablaba lo que entendía, lo que pensaba de vos, pero ahora te conozco, ahora te pregunto, y ahora me contestás. Por eso le dije, como le dije al principio, métase en la gloria, déle la gloria a Dios, adore a Dios. Y cada vez que usted está envuelto en ese manto de la gloria de Dios, va siendo transformado y cada vez más va conociendo y entendiendo a Dios y cada vez más va a hablar lo que Dios quiere que hable. En vez de estar hablando por boca de ganso, en vez de hablar de oídas lo que había habido, en vez de hablar tantas cosas que hablamos que simplemente las decimos porque es gratis, la palabra de Dios nos dice, creí, por lo cual hablé. Entonces yo encuentro en esta frase una dirección para cómo tengo que conversar. ¿Qué tipo de cosas son las que yo tengo que hablar? Tengo que hablar las cosas que creo. ¿En qué orden debe estar mi discurso y mi conversación? Lo primero en mi discurso y mi conversación es creer, después hablar.
No hablar y después creer o hablar y después preguntar. Esto, le repito, como Pablo está hablando de la fe, podría encajar bien cuando uno dice, hablando a veces con alguna persona, un conocido, un dicho ya, digamos, simple y popular, que dice, no es ver para creer, es creer para ver. ¿Dijo eso? ¿Escuchó eso alguna vez? La fe no es ver para creer, sino creer para ver. Usted no ve, entonces cree, sino que cree y entonces ve. Es la misma idea, el mismo concepto. Entonces acá Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Tengo que empezar a convertir mi conversación en una fuente de mi fe. Que las cosas que salen de mis labios no sean cosas que después tengo que andar juntando, tengo que andar barriendo, tengo que andar buscando los rincones a ver si puedo recuperar las palabras que he tirado, sino que las palabras que salen de mis labios tienen que ser palabras originadas en fe. Tengo que dejar de hablar, bueno, a ver, acá si usted me lo permite me voy a correr de esta situación. Tiene que dejar de hablar fracaso. Tiene que dejar de hablar mentira. Tiene que dejar de hablar duda. Tiene que dejar de hablar engaño. Y no me estoy diciendo que mienta, sino me refiero a cuando hace caso a los engaños que vienen alrededor. ¿Sabe que en este tiempo hay un mal generalizado? Siempre ocurrió, pero como avanza la tecnología, se va modificando según la tecnología. Cuando yo era chico se decía, al que haga un gesto sobre eso, le revoleo con este no. Voy a buscar el viejo y se lo tiro. Este es caro. Cuando yo era chico se decía, si la tele lo dice, ¿alguno conoce eso? No se hagan acá, a ver, bueno. A ver. Y sí, 60-70, exactamente. Si la tele lo dice, antes se decía, si la tele lo dice, hoy ya no pasa así porque la televisión puede escuchar cualquier cosa. O si en la radio lo dicen, hoy mejor, fíjese lo que va a escuchar. Y ni que hablar si se trata de radio cristiana. Si va a escuchar radio cristiana, póngale 45 filtros por delante y la Biblia en el medio para que filtre todo, porque puede escuchar cualquier clase de burrada que salga de una radio cristiana. No es por criticar la radio en general, sino porque muchas veces lo dije. ¿Sabe lo que cuesta tener un programa en una radio cristiana? ¿Sabe cuánto sale? ¿Cuál es lo máximo que usted tiene que hacer? El mayor esfuerzo que tiene que hacer. Va y paga 100, 150 pesos y ya está. No estoy criticando el hacer radio, porque alguno va a decir, el pastor dijo que no hay que hacer radio. No. Yo hice radio, me encanta hacer radio y haría radio. Me fascina hacerlo y lo haría siempre. Estoy hablando de las cosas que hay. Entonces, como solamente es pagar, a veces detrás de un micrófono se sienta cualquiera que ni sabe lo que dice. Y como usted lo escucha, lo escuché en la radio, se cree que es verdad. Ni sabe lo que está diciendo, simplemente cubrió ese espacio. Y no existen, por lo menos en la zona, no existen radios que usted pueda quedarse tranquilo sabiendo que no es comercial, sino que van detrás de una visión doctrinal. Las radios son comerciales, aunque algunas pidan plata para su crecimiento, son comerciales, son empresas que juntan plata. Así que nada más. Pero dejemos la tele y la radio. Hoy el tema está Internet, hoy el tema es Twitter, hoy el tema es el Facebook, ya está quedando un poquito para allá. Entonces, si está en Internet, es suficiente para que sea verdad. Entonces aparecen los mitos extraños, cosas raras, no porque tal cosa, ¿sabés qué pasa tal cosa? Inventos de la gente, que uno simplemente se pone a escribir. Capaz que alguno vio el año pasado, o al principio del año pasado, unas fotos que habían salido de unos esqueletos gigantes, que eran los gigantes de la época bíblica, y que, bueno, eso es cuento, es mentira, es más, era una escultura de una representación artística. Años antes habían salido unos fetos cortados y decían que ¿dónde fue el tsunami? En Indonesia que Dios se había castigado con el tsunami porque se comían a los fetos. Bueno, eso y las fotos que salieron de eso eran mentira, eran obras de arte de gente que hacía eso tipo escultórico, pero cualquiera lo ve y empieza, no todo lo que se ve
está al alcance es verdad. Ni lo que la tele dice es cierto, todo, ni porque lo diga la radio es cierto, ni porque esté en internet es cierto. Lo único que es verdad es lo que en nuestro caso, lo que usted va a encontrar en la palabra de Dios. ¿Por qué le hablo todo esto? Porque en vez de dejar hablar esas cosas, a eso me refería con no hable engaño. Hable solamente lo que tiene que ver con fe. Creí, por lo cual hablé. ¿Por qué me despego? ¿Por qué no digo yo? Hace unos días estuve pasando una situación difícil. Yo no sé si sabe que yo soy ser humano. Yo sé que a veces no parece, pero sí lo soy. Y estuve con algunos problemas, algunos serios, otros no tanto. Y algunos me preguntaban, ¿qué te pasa? Y mi respuesta era la siguiente. Olvídate que yo te diga lo que me pasa. Porque todo lo que está acá, no voy a permitir que ésta lo diga. Porque todo lo que está acá no lo puse yo, sino que lo puso un engañador. Entonces, esta no va a decir lo que esta tiene adentro. Lo que esta tiene adentro lo tiene que sacar. ¿Cómo lo saca? Con esta y con la gloria de Dios. Creí, por lo cual hablé. Es importante entonces que usted entienda qué es lo que tiene que hablar y qué es lo que tiene que creer. Es importante que entienda por qué tiene que detenerse a creer y después de eso hablar. Vamos a ver un par de versículos. Mateo capítulo 6, verso 7. Jesús, Sermón del Monte, hablando con sus discípulos, dice: no uses vanas repeticiones. Otra manera de decir no hable por hablar. Luego continúa él y está hablando de la oración y dice, sino que al contrario, eso es lo que hacen aquellas personas, eso es lo que hacen aquellos que no buscan a Dios, eso es lo que hacen aquellos que quieren agradarse a sí mismos, que quieren ser escuchados en las plazas. Y dice, ustedes no hablen de esa manera, ustedes tienen que orar así. No usen vanas repeticiones. ¿Sabe que las oraciones tradicionales judías, Jesús era un maestro judío, estaba en un pueblo judío, de la nación judía, con costumbres judías, con una Biblia judía? Se ubica, ¿no? Lo que le quiero decir. Entonces, él era un judío. Y las oraciones tradicionales judías tienen un formato casi tal cual, bueno, peor todavía que lo que son las oraciones del ritual católico. Tienen un formato, hasta una métrica, donde todas las oraciones empiezan de una manera, con tal palabra, sigue con tal otra, dice esto, se acercan a Dios de tal forma, dicen solamente ritual, palabras huecas, palabras vanas, que no están entendiendo lo que dicen. Solamente la repetición. No uses vanas repeticiones, no hable por hablar. Dice el libro de Proverbios que en las muchas palabras no falta, ¿qué cosa? Cuando usted más habla, más oportunidad de meter la pata tiene. Tiene que ser, como también dice la Biblia, usted tiene que ser tardo para hablar, o sea, lento, y tiene que ser rápido para escuchar. Analizar lo que escucha y luego hablar. Mateo capítulo 12, verso 34. Si alguien se siente identificado, por favor, no levante la mano. Por las dudas. Porque empieza, generación de víboras. No, no hay nadie acá, no. Por las dudas, qué sé yo, no nunca sabe. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podés hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podés estar engañando y ser hipócrita y decir determinadas palabras si en tu corazón, en tu interior, en realidad hay otra cosa? De la abundancia del corazón habla la boca. Dicho en castellano práctico, dice, lo que usted habla es lo que usted piensa. Lo que usted dice es lo que usted cree. Lo que usted dice es lo que usted siente. Por eso nuevamente Pablo, creí, por lo cual hablé. Más importante que hablar es el creer. Más importante que tirar palabras porque es gratis es qué cosas estoy creyendo, qué cosas voy a decir.
Existe en psicología y se usa mucho en todos los medios, incluso en las comunicaciones, algo que se llama acto fallido. ¿Sabe qué es? ¿No? ¿Nunca ha escuchado hablar de acto fallido? Es cuando uno está hablando, a veces le dan a los políticos mal con eso y se hacen unos videos espectaculares. Uno está hablando y de golpe dijo algo mal y lo que dijo lo mandó en cana. Hay un video por ahí, no recuerdo ni de cuándo, sé de quién es, pero no lo voy a decir para que no me digan nada, que dice, lanzamos el plan a rodar, algo de vehículos era nomás. Y esta persona se equivoca y lo dice públicamente, a robar. Salió por todos lados, foto por todos lados, escrito por todos lados. Eso es un acto fallido. Eso es una equivocación, pero el acto fallido es cuando uno, capaz que ya sea inconsciente o conscientemente, le sale lo que estaba en su interior, pero no lo que está leyendo, lo que quería decir. Puede ser en ese caso que esta persona al leer rodar haya hecho un chiste en su interior y haya dicho robar en su interior y le salió. Esas cosas pueden suceder. O puede ser que de verdad estuviera pensando lanzar un plan para chorear. Tranquilamente puede ser. Eso es un acto fallido. Eso es lo que la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Usted habla lo que cree. ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted cree? Porque acá, antes de seguir, son 2 o 3 textos más que le voy a leer nada más. Antes de seguir, sería bueno hacer un análisis. Si yo lo que hablo es lo que creo, mi conversación, mi lenguaje, mis charlas, mis conferencias, mis discursos, mis cuentos, mis versos, mis chistes, ¿qué dicen? ¿De dónde salen? ¿De dónde proviene? Aquellas cosas que yo digo, aquellas cosas que usted dice, ¿de dónde salen? Por lo tanto, ¿qué cree? ¿Qué es lo que está creyendo? Le vuelvo a decir, vuelvo a repetir, no hable fracaso, no hable mentira, no hable duda, no hable engaño, hable solamente fe. Cada vez que nosotros empezamos a hablar algunas cosas o a decir algunas cosas porque dice fulanito, dice menganito, nos entramos en ese mismo río de la declaración de una palabra en nuestros labios que tiene un poder espiritual y usted es el causante, el generador de aquel problema del cual se quiere escapar. La semana pasada, la otra semana, antes de la Semana Santa, estuvimos hablando respecto de, recuerdo uno de los pasajes, cuando el Señor le anuncia a Zacarías que va a tener un hijo, entra Zacarías delante del templo, el ángel está con él, se ríe, no le cree, y porque no creyó, enmudeció esos labios y no lo dejó hablar. Y en ese medio, no sé si fue en un sábado o un domingo, yo pregunté, ¿por qué el ángel enmudeció a Zacarías? Y una persona, una hermana, dijo, para que no hable lo contrario. Precisamente como no creía lo que el ángel le iba a hacer, el ángel lo enmudeció para que sus labios no cancelen lo que Dios iba a hacer. Creí, por lo cual hablé. ¿Me está siguiendo? Tal vez estamos entrando en un tiempo, como le dije hace un rato nomás, viene un tiempo de prosperidad para usted, viene un tiempo de bendición, viene un tiempo de edificación, año de conquista, expansión y establecimiento, el año donde el Señor lo va a colocar en el lugar que pensó para usted desde el principio del tiempo, donde Dios le va a poner la ubicación, la posición que le corresponde según el plan de Dios, el plan que Dios tiene con su vida. Me gustó una frase que escuché esta mañana, no es muy agradable el lugar, estuve en un sepelio, en un velorio y un sacerdote católico haciendo un responso. En medio de toda esa situación, dijo una frase que me gustó. Dice, no fuimos creados para la muerte, fuimos creados para la vida. Y de todo lo que dijo yo, dice, clean caja, se la choreé. Claro, ¿qué tiene? No fuimos creados para la muerte, fuimos creados para la vida. Usted no fue creado para el fracaso, fue creado para la bendición. Usted no fue creado para el sufrimiento, fue creado para que las cosas le vayan bien. Por eso Dios lo va a colocar en este año en el lugar que Él dijo que le corresponde, en el lugar para el cual lo creó, en el lugar, en la posición que usted tiene que estar, porque ese es el plan de Dios. Pero, si usted se la pasa
conforme a lo que decía la pastora. No me alcanza la plata, no llego a fin de mes, me van a echar de trabajo, me voy a quedar sin laburo, mirá vos cómo está esto, ay, cómo aumenta todo, y mirá no sé qué vamos a hacer, y cómo vamos a vivir. Está hablando fracaso, está hablando duda, está hablando engaño. No, no es engaño, pastor, si en el diario lo dice, sí, es verdad. ¿Y? No, pero si lo anunciaron por la tele, sí, es cierto. No, pero si aumentaron la cosa, sí, ya sé. ¿Y? Escúcheme una cosa muy sencilla, muy práctica. Así como antes el tema no pasaba por Cristina y el petizo, el Kichilov, ahora tampoco el asunto pasa por Macri y Prat-Gay. Antes, ahora y después, el tema pasa por Jesucristo. Antes, ahora y el resto de este año, de los 3 años o 4 restantes y el próximo gobierno quien sea, pasa por Jesucristo. Ayer un hermano que no lo veo, no está hoy, me manda un mensaje preocupadísimo a la tarde. Me dice, pastor, ¿vio que al final aumentó todo? Por algo que habíamos hablado hace unos meses atrás. Y le volví a decir lo que desde el mes de diciembre estoy hablando y se lo vuelvo a decir a usted. Mientras en Egipto había muerte, en la tierra de Gosén había vida. Mientras en Egipto había desierto y sequedad, en la tierra de Gosén había prosperidad. Mientras en Egipto morían los niños y los animales, en la tierra de Gosén tenían abundancia. La tierra de Gosén es donde vivían los esclavos hebreos, aquellos llamados elegidos por Dios, y en Egipto estaba el mundo, el resto, los demás, la nación, los poderosos. Si usted le cree a Dios, como a ellos le creyeron, si usted se esconde bajo el manto de Dios, como hicieron los hebreos en aquella ocasión, si creyeron el llamado, la promesa, la salvación, y si creyeron que venía su Salvador, que era Moisés en ese caso, si creyeron que Dios los rescataba, si creyeron la profecía de Abraham, que después de 400 años el Señor iba a sacarlos de esa tierra, lo hicieron, fueron prosperados, bendecidos. Y dice el libro de Éxodo, no recuerdo el capítulo, pero por ahí, no sé dónde está. Dice el libro de Éxodo, no simplemente que salieron, sino que salieron con abundancia. Porque fue tanto lo que Dios hizo a través de ese pueblo con los egipcios, que con tal que se fueran, les llenaron las bolsas de oro. Dijeron, por favor, váyanse de esta tierra. Así que sí es verdad, aumentó todo, sí señor. Luz, gas, teléfono, celular, colectivo, lo que sea. Y deje de creer fracaso, deje de creer engaño, deje de creer duda, deje de creer mentira, deje de hablar fracaso, deje de hablar engaño, deje de hablar duda, deje de hablar mentira. Hable la palabra de Dios, la que dice que usted lo va a levantar, lo va a bendecir y lo va a prosperar. Esperé que me quedé ahí en 34 todavía. Verso 35, Mateo 12. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo, que de toda palabra ociosa, ¿sabe lo que es ocioso? ¿Sabe lo que es ocioso? Bueno, vamos a tener que actualizar la Biblia, sí. Esta les va a gustar, miren. De toda palabra al Pepe que usted diga, ¿vio qué fácil que entiende? Todo lo que diga además, porque le sobra, toda aquella cosa que diga por decir, toda aquella cosa que diga porque le dijeron, porque escuché que me dijeron, toda palabra ociosa, que no tiene fundamento, palabra hueca, palabra sin sentido, palabra sin efecto, no dice que va a pasar sin fruto. No dice que, bueno, es una palabra que usted dice nada más. Dice que cada una de esas palabras, no lo digo yo, lo dice la Biblia. De ellas darán cuenta el día de juicio. De cada cosa que usted diga en forma negativa, tendrá que presentarse delante de Dios y dar cuentas por lo que está diciendo. Pero si usted en vez de hablar mentira, de hablar fracaso, de hablar duda y de hablar engaño, habla fe, va a tener que dar cuentas delante de Dios por cada palabra viva
que usted declara, porque esa palabra viva lo va a llevar junto con Jesucristo al cumplimiento del propósito de Dios sobre su vida. Verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás... Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Quiere ser condenado o quiere ser justificado? A ver. ¿Quiere que le vaya bien o quiere que le vaya mal? Ah, inteligente. Si es que por mis palabras yo voy a ser justificado o condenado, entonces, ¿qué es lo que más tengo que cuidar de mi vida? Lo que hablo. Y para cuidar lo que hablo, las cosas que voy a decir, ¿qué es lo que sobre qué tengo que fundamentarme? ¿Y qué es lo que tengo que analizar? ¿Y qué es lo que tengo que cuidar de mi pensamiento y de mi corazón? Lo que creo. Así que, ¿qué cree? Volvemos a 2 Corintios, y ya estamos terminando. 4:13. ¿Qué es lo que usted cree? Miren lo que dice Pablo en este pasaje, gracias. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará y nos presentará juntamente con ustedes. ¿Qué es lo que usted cree? Yo creo que el que levantó a Jesús me levanta a mí. No, pero que eso es difícil, no, pero ¿cómo lo va a hacer? No sé cómo lo va a hacer. A mí no me cabe fijarme cuáles son las maneras, los métodos que Dios usa, porque el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando estaba hablando de la segunda venida del fin del mundo, les dijo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones, o sea, quiere decir, ¿qué cuernos te importa cómo Dios lo va a hacer? Ahora, si vos preferís detenerte en el cómo, más que en el qué, entonces no vas a recibir nada. No, pero a ver, yo quiero saber cómo para poder creer. Entonces no crees. Es importante que creas que Dios te va a levantar. Es importante que creas que Dios te va a prosperar. Que Dios te va a abrir caminos nuevos. Que Dios este año te va a llevar al lugar que Él destinó para tu vida. Es importante que creas que Dios, amén, sí, levantá la mano ya, sí, amén, vos también, prosperidad doble para tu negocio. Romanos capítulo 10, verso 9. ¿Llegó? Llegué rápido porque quiero terminar ya. Mirá, tenía más versículos escondidos. Pero ya va a faltar. Romanos 10:9. ¿Qué es lo que cree? Que si confieso con mi boca, abra la boca, haga así. Abra. Qué ridículo que son todos. Yo creo que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo que Dios lo levantó, entonces, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué? Salvo, sano, prosperado, restaurado, bendecido. Todo lo que significa la palabra soteros, que es la que ahí se traduce por salvación o sanidad. Que si creo que Dios lo levantó, ¿cree usted que Dios levantó a Jesús? ¿O estamos acá, no sé, haciendo gauchito Gil? No sé, póngame una cruz acá con el rojo y cambiamos de pensamiento. O ponemos a la May Manchá, que está de moda ahora, no sé. ¿Qué cree usted? ¿Cree que el Señor levantó a Jesucristo? Si usted cree, en vez de creer fracaso, mentira, duda o engaño, entonces hay para su vida sanidad, salvación. 8:11 de Romanos, que no me acuerdo los textos. Vos me estás tirando otra para que yo no diga nada. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, acá daría para otra prédica donde yo le pregunto, ¿el espíritu de Dios vive en usted?
pero dejémoslo para otro canal eso. Y si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, Él también, diga conmigo esta palabra, vivificará. ¿Viste? No había generación de víboras, pero estaban los vivificados. Él vivificará su cuerpo mortal. Diga conmigo, Él vivificará mi cuerpo mortal. Durante la semana que hicimos los 5 días de la Semana Santa, Dios sanó, Dios restauró, Dios renovó, Dios bendijo. Dios trajo vida sobre aquellas cosas que estaban declaradas muertas. El Espíritu de Dios en usted vivifica los cuerpos mortales. El Espíritu de Dios en usted lo levanta a una nueva vida, a una nueva generación. Marcos capítulo 9, verso 23. 3 versículos más y nos vamos. Marcos 9, 23. Con este podría terminar, pero no quiero terminar con este. 23. Jesús dijo, si puedes creer, a ver a coro. Y como todo coro, no pegan una nota, no hay caso. Si puedes creer, al que cree, ¿usted cree? Usted cree, usted cree, de verdad cree. Ese fue el día donde un par me dijeron que yo estaba enseñando herejía porque decía que éramos todopoderosos. Y simplemente me remito a lo que dice esta palabra. Al que cree, todo le es posible. Y si todo te es posible, sos todopoderosa. Así que hay más de una chica superpoderosa en este lugar. Todos somos sin carne. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es su imposible? El que usted piensa que es. ¿Cuál es su fracaso? El que usted cree que es un fracaso. ¿Cuál es su muerte? ¿Cuál es su necesidad? Si usted cree y si empieza a hablar fe y se deja de hablar mentira, engaño, duda y fracaso, si usted cree, todo es posible. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Me faltan 2. Me estoy portando demasiado bien, Gatón. Me da impresión por la hora. Filipenses 3:10. Con esto hicimos la declaración el día domingo del acto profético, con este texto. Y hubo sobre esta declaración 2 testimonios, uno que tiene que ver con una sanidad física directo, pero hubo un caso que me tocó el corazón muy fuerte. Una persona que no estuvo ese día domingo, una persona que no estuvo ese día en la reunión, no podía estar, pero envió a otro a que trajera una petición. Y la declaración profética que hicimos era sobre todas aquellas situaciones en su vida que usted crea que necesitan resucitar. Que las ve o las cree muertas y las siente muertas y necesitan resucitar. Entonces invocamos el poder de Jesucristo, el Espíritu Santo que vivifica nuestros cuerpos, y sobre la palabra de este versículo que ahora le hice buscar, que dice el poder de su resurrección. Y en el poder de la resurrección comenzamos la oración. Y se dejó una petición de una persona puntualmente con una situación familiar muy complicada. Hacía 2 años, un matrimonio separado, una familia quebrada, y se puso la petición sobre ese tema. Y me dice esta persona, ayer fue martes, la oración fue el domingo, ayer fue martes. Por eso yo veía caras raras, ¿no? ¿Qué sé yo? Mirá, si la semana pasada, ¿cuándo fue? El jueves pensaba que era domingo, la semana pasada. Rebobinemos. Ayer fue viernes, la oración fue el domingo. Y me dice ayer viernes que antes de ayer, o sea, jueves, su marido volvió a su casa. Sin avisarle siquiera y sin entender por qué. Dice, no entiendo nada. Fueron simplemente 4 días. Y Dios respondió. Después de 2 años de una separación. Al que cree, todo le es posible. Voy a leer el versículo completo para ir terminando ya con 2 de Timoteo. Filipenses 3:10. Si alguna vez me marcara los versículos acá. Pero bueno. A fin de conocerle y el poder de su resurrección.
Si usted cree, puede conocer el poder de su resurrección. Hay poder en la resurrección de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Ya me estoy cantando un himno, mire. Hay poder en la palabra de Jesús. Hay poder en su presencia. Hay poder en lo que Él declara. Hay poder cuando usted cree. Y terminamos, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Póngase en pie, por favor. Así terminamos prolijito. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice así. ¿Usted cree? Creí, por lo cual hablé. Hable lo que crea. Por lo cual, asimismo padezco esto, lo que sea que le pase, la situación que viva, el dolor que todavía esté presente. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Usted sabe a quién ha creído? Si usted creyó en aquel que se levantó de la tumba, si usted creyó en aquel que tiene poder en su sangre, si usted creyó en aquel que tiene poder en su nombre, si usted creyó en aquel que lo va a llevar a alcanzar la posición del principio del tiempo, si usted creyó en aquel que prospera sus caminos, entonces todo lo que usted está esperando, todo lo que está pensando, todo lo que aún lo ve como muerto, el poder de la resurrección de Jesucristo lo trae al cumplimiento, y en este año va a ver la mano de Dios sobrando en su vida, en una manera sobrenatural, en una manera que va a parecer irreal, en una manera que será natural porque sus ojos lo verán, y aquellos que lo rodean lo verán, y aquellos que están cerca lo verán, e incluso aquellos que buscaron tal vez tu mal, aquellos que no te creyeron, aquellos que se burlaron de vos, aquellos que te criticaron y se burlaron por creer en alguien, por creer en un falso Dios, por creer en la mentira de la iglesia, aquellos van a ver que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la resurrección, el poder del nombre de Jesús, Jesús nuestro Señor, Él te lleva a alcanzar el cumplimiento de tus promesas. Empezá a hablar fe. Empezá a hablar conforme a lo que la palabra te dice. Empezá a hablar de acuerdo a la declaración de Dios sobre tu vida. Dejá de hablar mentira, fracaso, engaño y duda. Todas las cosas que tengan que pasar mal, a vos no te van a llegar. Toda la crisis que tenga que venir, a vos no te va a tocar. Toda situación que tenga que suceder. Mire, vino la luz de la iglesia y vino más barato que antes. Menos que antes todavía. Crea en el poder de la resurrección. Levante sus manos. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria, te bendecimos, Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a adorar tu nombre y a creer, Señor, en tu poder. A creer, Señor, en tu promesa, a creer, Señor, en tu palabra. A creer, Señor, en tu declaración. A creer, Señor, que nos llevas a alcanzar la posición que dijiste para cada uno desde el principio de los tiempos. Y declaro sobre la iglesia tiempo de cumplimiento, tiempo de pacto, tiempo de conquista, tiempo de alcance, tiempo de expansión. Oh Señor, en el nombre de Jesús, pase al altar, empiece a adorar, empiece a creer, empiece a bendecir. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.